Mi nombre es José Luis, y he trabajado como transportista durante muchos años. De hecho, estoy próximo a jubilarme. Tengo 58 años y a lo largo de mi carrera he vivido innumerables experiencias, tanto en el día como en la noche. Mi hijo me animó a compartir este relato en este canal, ya que es, sin duda, la vivencia más aterradora y grotesca que he experimentado. Aunque resulte difícil de creer, sé que muchas personas que escuchen esta historia podrán identificarse, porque hasta que uno mismo lo vive, se da cuenta de que el mal existe y nunca descansa. En la década de los 90, solía conducir mi camión para transportar material de construcción hacia el sur del país. En aquella época, no contábamos con GPS ni dispositivos móviles, mi única forma de comunicación era la radio del tráiler, pero en ciertas zonas, especialmente en la sierra o en medio del bosque, la señal se perdía, y eso fue lo que me ocurrió aquella noche, me desorienté. Intenté leer el mapa varias veces sin éxito. No lograba reconocer mi ubicación, pero sabía que me encontraba en una región elevada rodeada de árboles y en completa oscuridad. Traté de utilizar la radio para pedir auxilio, pero como era de esperarse, no funcionaba. En ese momento no sentía miedo, pero sí cierta inquietud por estar solo en un sitio tan imponente y sin posibilidad de contacto con alguien. Decidí seguir conduciendo con la esperanza de encontrar un pueblo o una vivienda donde pudiera pedir indicaciones. No podría precisar cuánto avancé, pero después de recorrer una buena distancia, divisé una luz a lo lejos. En un principio, no sabía su origen, pero representaba una esperanza de hallar ayuda. Conforme me acercaba, noté que se trataba de una cabaña vieja y descuidada, oculta entre los árboles en medio de la nada. Me acerqué más, apagué el motor del camión y descendí, caminando a través del bosque hasta aquella cabaña. La atmósfera era pesada, los sonidos del bosque se percibían intensos, y la única iluminación provenía de la luz tenue del interior de la casa. Avancé con cautela y cuando estaba a punto de tocar la puerta, escuché un ruido en la parte trasera de la construcción. Decidí rodearla y asomarme por una de las ventanas, sin imaginar que estaba por presenciar la escena más aterradora y perturbadora de mi vida. Miré con sigilo y vi a una anciana vestida con una bata blanca para dormir, su cabello largo y canoso, sosteniendo con sus manos huesudas una cabeza humana. Era la de un hombre, pero carecía de ojos. La mujer besó la mejilla de aquella cabeza antes de depositarla en un recipiente. En ese instante, me agaché instintivamente para que no me descubriera. Sentí un terror indescriptible, mis piernas temblaban y solo pensaba en huir de allí sin que me viera. Me alejé con sigilo hasta llegar a una zona oscura, luego corrí con todas mis fuerzas de regreso al camión. No quería pasar de nuevo cerca de la cabaña para evitar que la mujer me escuchara. Con la adrenalina al máximo, metí reversa para maniobrar dentro del bosque y girar el tráiler, pero en el proceso choqué contra un árbol, provocando un ruido estruendoso. Mi cuerpo se paralizó de miedo, sabía que ella había escuchado. Intenté acelerar, pero una de las llantas se atascó en el lodo. Miré desesperadamente hacia la cabaña y ahí estaba ella, observándome fijamente desde la ventana, inmóvil, como si disfrutara verme atrapado, como si supiera que había sido testigo de sus actos y pudiera percibir mi miedo. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y, en el último instante, como por un milagro, la llanta se liberó y pude escapar. Sin embargo, al mirar por el espejo retrovisor, vi algo aún más aterrador, aquella mujer me perseguía corriendo a una velocidad inhumana, y flotando en el aire. No sé cuánto tiempo conduje hasta que volví a la carretera principal. Casi choco contra otro vehículo y fue en ese momento cuando reaccioné, disminuyendo la velocidad. Verifiqué que la mujer ya no estuviera tras de mí y me dirigí a un motel de carretera para pasar la noche. Llamé a mi esposa para contarle lo sucedido, necesitaba desahogarme. También avisé a mi jefe sobre el retraso en la entrega, aunque no le mencioné la verdadera razón. Sé que debía avisar a la policía, pero el miedo me paralizaba. No quería que me hicieran regresar a esa cabaña. Hasta la fecha, no sé qué fue de aquella mujer. No sé si aún sigue con vida o si era algo más que una simple anciana. Solo puedo advertirles que tengan mucho cuidado en sus caminos. El mal acecha en cualquier parte y no sabemos con qué podemos toparnos. Mi nombre es Rubén Sánchez,
y lo que voy a contar no me sucedió a mí, sino a mi padre, quien fue trailero durante muchos años cuando yo era niño. Con su autorización, compartiré esta historia que nos ha narrado a mi hermano y a mí desde que crecimos. Nos impactó mucho porque mi padre es una persona escéptica, siempre serio y recto, y nunca ha sido de inventar historias. Tampoco ha creído en fantasmas ni en lo paranormal, al menos hasta que vivió esta experiencia. Aunque trata de justificar lo sucedido diciendo que estaba cansado o confundido, en el fondo se nota que está convencido de que fue real. Durante sus viajes en el camión, mi padre solía estar fuera por varios días, a veces hasta por 2 semanas. En ese tiempo, la única comunicación que tenía con nosotros y con mi madre era por teléfono, cuando él podía llamarnos para asegurarse de que estábamos bien. Recuerda que tenía un compañero de ruta llamado Rafael, con quien se llevaba muy bien. Aunque no se veían seguido, cada vez que coincidían en una parada de descanso, se saludaban con gusto y platicaban un rato. Rafael era un hombre amable y siempre tenía una actitud positiva. Una tarde, mi padre conducía como de costumbre, después de haber pasado por una gasolinera para comprar algo de comida. Se preparaba para manejar unas 10 horas más hasta su destino. Todo transcurría con normalidad. Él escuchaba la radio, en ese momento sintonizaba un programa de noticias. El sol comenzaba a ocultarse cuando, a lo lejos, vio a alguien al costado de la carretera haciendo señas para pedir un aventón. Mi padre no solía detenerse por seguridad, ya que nunca subía a desconocidos, pero conforme se acercaba, se percató de que era Rafael. Pensó que su camión habría tenido algún problema o que había sufrido un accidente y por eso estaba ahí varado. Sin dudarlo, decidió detenerse para ayudarlo. Cuando estacionó a su lado, notó que Rafael no reaccionaba como de costumbre. Siempre había sido alguien muy expresivo y amigable, saludando con una gran sonrisa, pero en esta ocasión se quedó inmóvil, con la mirada apagada y sin mostrar emoción alguna. Mi padre bajó la ventanilla y le preguntó si su camión se había averiado. Curiosamente, en ningún lado se veía su vehículo, pero de todas formas, hizo la pregunta. Rafael, con voz monótona y sin emoción, respondió que llevaba días caminando porque su camión se había descompuesto y que nadie se había detenido para ayudarlo. Dijo que solo quería llegar a casa con su familia. Mi padre sintió que algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que hubiera estado caminando durante días sin su camión? La historia no tenía sentido. Sin embargo, decidió no cuestionarlo más y le ofreció llevarlo hasta su destino, explicándole que antes debía entregar su carga. Rafael simplemente asintió y subió al camión. El ambiente se tornó incómodo. Mi padre intentó conversar, preguntándole sobre su familia y qué había sido de él, ya que hacía tiempo que no se encontraban en la carretera. Pero Rafael solo respondía con frases cortas y sin emoción. Su comportamiento era completamente distinto al del hombre que mi padre conocía. Decidió entonces dejar de hacer preguntas y subir el volumen de la radio para amenizar el viaje. Cuando ya estaba completamente oscuro, mi padre comenzó a buscar un área de descanso para parar, comer algo y permitirle a Rafael reponerse un poco, ya que, según él, llevaba días sin comer. Sin embargo, el trayecto se hizo largo y no encontraba ninguna parada. Mientras tanto, Rafael permanecía en silencio, con la mirada fija en la carretera, sin parpadear apenas. De pronto, algo sumamente inquietante ocurrió. Rafael empezó a reírse, pero no era una risa común, sino carcajadas intensas y descontroladas que contrastaban con la expresión de sus ojos, los cuales reflejaban tristeza y confusión. Mi padre sintió un escalofrío. No había motivo alguno para esa risa en ese momento, ya que lo único que estaban escuchando en la radio eran noticias trágicas. Intentando mantener la calma, mi padre le preguntó por qué se reía. La respuesta de Rafael lo dejó sin palabras: estoy condenado para siempre. La incomodidad y la inquietud de mi padre aumentaron. Pensó que Rafael podría haber consumido alguna sustancia, ya que su comportamiento era extraño e incoherente. Decidió no prestarle más atención hasta llegar a la próxima área de descanso, donde planeaba pedir ayuda y que alguien más se hiciera cargo de él. El camino se hizo interminable. Rafael no dejaba de reír y, de vez en cuando, lanzaba gritos de desesperación.
Después de un tiempo que pareció eterno, mi padre finalmente vio luces a lo lejos y reconoció que se acercaban a una zona de descanso. Aceleró un poco, estacionó el camión y le dijo a Rafael que bajaran a buscar algo de comer. Pero Rafael se negó, sin voltear a verlo, simplemente con el rostro serio. Viendo que no lograría convencerlo, mi padre decidió bajarse solo e ir en busca de ayuda. Apenas entró en la parada, vio a otro colega suyo, un amigo de años que también había conocido a Rafael. Lo saludó brevemente y, sin perder tiempo, le contó lo que estaba ocurriendo, explicándole que había recogido a Rafael en la carretera, pero que su actitud era extraña y decía cosas sin sentido. Su amigo, en lugar de responderle de inmediato, quedó en shock, mirándolo con incredulidad. Mi padre insistió en que lo ayudara, ya que Rafael se negaba a bajarse del camión. Pero lo que su amigo le dijo después lo dejó helado. ¿Está seguro de que era Rafael? Mi padre, confundido, le dijo que por supuesto que sí, que no tenía ninguna duda. Pero entonces su amigo le dio una noticia aterradora: Rafael murió hace casi un mes. Su esposa nos contó que estaba endeudado y tomó la salida fácil. Mi padre no pudo creer lo que escuchaba. Pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero su amigo estaba completamente serio. Sin dudarlo, corrió hacia el camión junto con su amigo para comprobarlo por sí mismo. Pero al llegar, Rafael ya no estaba. Lo buscaron en la cabina, alrededor del camión, pero no había rastro de él. Había desaparecido sin dejar huella. Su amigo, molesto, pensó que era una broma pesada, pero al ver la expresión de mi padre, supo que era real. Él no tenía razón alguna para inventar algo así. Aquel encuentro dejó a mi padre completamente desconcertado. Estaba seguro de que había visto a Rafael, que había hablado con él, que incluso lo había llevado en el camión durante horas. Pero si él ya no estaba con vida, ¿qué era lo que realmente había recogido en la carretera? Desde entonces, mi padre evita hablar del tema. No sabe si realmente se trataba del espíritu de Rafael o si era algo más siniestro que había tomado su forma. Aún no puede encontrarle una explicación lógica, pero hay algo de lo que está seguro: aquello que subió a su camión no era un hombre normal. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue el alma de Rafael o algo más? Déjenme sus opiniones. Desde hace tiempo quería compartir esta historia contigo y con toda tu comunidad, pero la verdad es que me costaba animarme. Es un relato fuerte y trágico que me ocurrió en el año 2010, mientras regresaba a casa tras una extensa jornada conduciendo por la República Mexicana. Llevo muchos años dedicándome al transporte de carga, y aunque he vivido muchas cosas en la carretera, esta es una experiencia que aún me cuesta superar. Aquella noche, manejaba por carreteras del norte del país. Ya llevaba más de 8 horas conduciendo sin detenerme, pues mi intención era evitar manejar en la oscuridad, ya que en esos tiempos, y probablemente aún ahora, esas rutas eran extremadamente peligrosas debido a la presencia del crimen organizado. Sin embargo, inevitablemente cayó la noche, y yo ya no podía postergar más el detenerme, pues necesitaba ir al baño urgentemente. No había ninguna gasolinera cerca, así que, a pesar de saber que no era la mejor decisión, opté por estacionarme a un costado de la carretera y adentrarme un poco en el monte. Aparqué mi tráiler con precaución y descendí. Aquel tramo de la carretera se sentía especialmente solitario y el ambiente me resultaba inquietante. Iluminándome con la linterna de mi celular, caminé un poco entre la maleza para hacer lo que tenía que hacer. Mientras lo hacía, de repente escuché voces. Provenían de algún punto más adentro del monte, pero no lograba ver a nadie. Mi primera reacción fue asustarme, pues en esos lugares desolados suelen contarse historias de apariciones. Me apresuré a terminar, pero entonces oí claramente unos susurros. Eran voces masculinas que suplicaban: «Ayúdanos, por favor». Aquello me hizo detenerme en seco. Las voces se oían tan reales que mi instinto me impidió simplemente marcharme sin averiguar si alguien realmente necesitaba auxilio. Con las piernas temblorosas, di unos pasos hacia el interior del monte, iluminando con mi celular el camino. Pregunté en voz alta si había alguien allí, si necesitaban ayuda, pero no obtuve respuesta. De pronto, todo quedó en completo silencio.
A pesar de que mi sentido común me decía que debía regresar al camión, algo dentro de mí me impulsaba a seguir avanzando. Después de unos minutos caminando con cautela, llegué a un área donde los árboles eran altos y delgados, casi sin hojas. Iluminé el entorno, tratando de encontrar el origen de aquellos susurros. El ambiente era espeso y la oscuridad parecía absorber la luz de mi linterna. Me quedé inmóvil por unos instantes, sintiendo una sensación de opresión en el pecho. Y entonces, un sonido desgarrador rompió el silencio, un llanto. Giré rápidamente mi linterna en todas direcciones, pero no veía nada. Mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban. Por alguna razón, decidí mirar hacia arriba, y fue entonces cuando vi lo más horroroso que mis ojos han presenciado. En lo alto de uno de los árboles, dos cuerpos colgaban. Eran dos jóvenes, sin ropa y con visibles heridas en el cuerpo. No cabía duda de que no habían terminado así por decisión propia. Alguien los había asesinado y dejado allí, abandonados en medio de la nada. Sentí que mi garganta se cerraba y un grito de terror escapó de mi boca. Mi reacción inmediata fue correr. Salí huyendo sin mirar atrás, tropezando con ramas y piedras, sintiendo como mis piernas apenas podían sostenerme. Al llegar al tráiler, subí de un salto, encendí el motor y arranqué a toda velocidad, sin importarme nada más. El miedo me dominaba por completo. Horas después, ya en una gasolinera, desde un teléfono público, llamé a las autoridades de manera anónima para reportar lo que había encontrado. No quise dar mi nombre ni mis datos, pues temía por mi seguridad. Aquel crimen era demasiado reciente y no podía arriesgarme a que alguien relacionado con ese acto atroz pudiera reconocerme o tomar represalias. Esa noche, al llegar a casa, me sentí completamente destrozado. No pude pegar ojo, pues la imagen de aquellos jóvenes colgados me atormentaba. Pero había algo que me inquietaba aún más, la sensación de que sus voces habían sido las que escuché pidiendo ayuda. No había nadie más en el monte, no había viento ni ningún otro ruido. ¿Cómo era posible que susurraran si ya no estaban con vida? Hasta el día de hoy, jamás supe qué ocurrió con esos cuerpos. No encontré ninguna noticia al respecto ni información sobre si la policía los había recuperado. Solo me queda la esperanza de que sus almas hayan encontrado paz y que sus asesinos hayan recibido el castigo que merecían. Yo, en cambio, jamás logré superar ese trauma. Esas imágenes siguen atormentándome, y a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, aún escucho aquellos susurros que pedían ayuda. Mi nombre es Jaime Velasco, y hoy quiero compartir con ustedes una de las historias más aterradoras que me contó mi abuelo, quien fue trailero durante toda su vida. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo disfrutábamos mucho cuando nos daba paseos en su camión. Eran momentos especiales que siempre llevaremos en la memoria. Mi abuelo era un hombre de carácter fuerte, aunque con su familia siempre fue muy cariñoso. Durante los años que pasó recorriendo carreteras, acumuló una gran cantidad de anécdotas, algunas divertidas, otras peligrosas y unas más que simplemente resultaban inquietantes. La historia que les contaré pertenece a esta última categoría. En uno de sus tantos viajes, mi abuelo se encontraba conduciendo por una carretera mexicana en una jornada rutinaria. Era una tarde cualquiera, el cielo estaba nublado y lloviznaba ligeramente, lo que le obligaba a manejar con mucha precaución, especialmente porque en esa ocasión llevaba un tráiler de doble remolque. A medida que avanzaba, la noche comenzó a caer y la carretera se fue quedando cada vez más solitaria. La lluvia persistía y el cielo se tornaba más oscuro. Mi abuelo mantenía la vista fija en el camino, atento a cada curva, cuando llegó a un puente largo que cruzaba sobre lo que parecía una presa, aunque en ese momento apenas tenía un poco de agua acumulada por la lluvia reciente. Mientras avanzaba lentamente, algo a un costado del puente llamó su atención. A través del cristal empañado de su tráiler, distinguió a dos figuras caminando. A primera vista, pensó que tal vez era un reflejo o un efecto de la lluvia, pero conforme se acercaba, pudo ver con claridad que se trataba de una mujer mayor y una niña pequeña, de aproximadamente 8 o 9 años. Mi abuelo encontró aquello sumamente extraño. Esa carretera no era para peatones, no tenía banquetas ni zonas de paso, y mucho menos un refugio cercano.
No había ningún motivo por el cual una mujer y una niña caminaran bajo la lluvia en un lugar tan peligroso. Le preocupó la posibilidad de que fueran atropelladas o de que estuvieran en apuros, así que decidió acercarse para ofrecerles ayuda. Condujo con precaución hasta quedar a pocos metros de ellas. Justo cuando iba a bajar la ventanilla para hablarles, la mujer se detuvo abruptamente, giró la cabeza hacia él y, sin previo aviso, levantó a la niña en sus brazos y la lanzó al vacío desde el puente. Mi abuelo pisó el freno de golpe, sintió como su corazón se aceleraba y, por un momento, se quedó paralizado por la impresión. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Sin dudarlo, la mujer también se arrojó tras la niña, desapareciendo en la oscuridad bajo la estructura del puente. Atónito, mi abuelo tardó unos segundos en reaccionar. Cuando por fin lo hizo, bajó del camión y corrió hacia la orilla del puente para ver qué había sucedido. Esperaba ver los cuerpos allá abajo, aunque con pocas esperanzas de que hubieran sobrevivido a la caída. Sin embargo, al mirar hacia abajo, se encontró con algo aún más perturbador: no había nadie. No había rastros de los cuerpos, ni movimiento en el agua estancada. Tampoco había señales de que alguien hubiera caído recientemente. Revisó ambos lados del puente y el resultado fue el mismo: nada. Todo estaba en completo silencio, solo el sonido de la lluvia cayendo sobre el asfalto y el eco del agua golpeando contra las piedras. El horror comenzó a apoderarse de él. No podía explicar lo que acababa de presenciar. Sabía que lo había visto con sus propios ojos, que no era su imaginación. Sin perder más tiempo, subió a su tráiler y marcó a la policía para reportar lo sucedido.